Ok, entonces vamos a ver 6.5 al 6.7 y luego el tema extra, porque hay un tema extra que es como cosas de ecosistema, ¿ok? Ok. Entonces, las neuronas. Bueno, voy a empezar explicando unas cositas de las neuronas con este hermoso dibujo que hay aquí. Las neuronas tienen un núcleo y alrededor de ese núcleo tienen unos cuerpos celulares, ¿ok? Que son, bueno, igual que en cualquier otra célula. Lo que pasa es que las neuronas no son como una sola celulita, sino son una celulita como con un gran flagelo y a lo largo de todo ese gran flagelo que se llama axón, hay otras células que se llaman células de Schwann que están recubiertas de una grasita y que están unidas entre sí con una cosa que se llama, siempre se me enreda el nombre, rumen o algo así, rumen, déjame ver, por aquí lo pusieron, Rambier, ¡ah! Nodo de Rambier, ¿ok? El nodo de Rambier es esta partecita que une una célula de Schwann con otra célula de Schwann. Y esas células de Schwann están recubiertas por una grasita que se llama mielina. Que la mielina, esa grasita básicamente es como el lubricante de los carros. Lo que sirve es para que el impulso nervioso pase sin irse para otros lados, o sea, que pase puro. Y todas esas células de Schwann están a lo largo del axón, que es como decir la cola de la neurona. Y la neurona, al puro final, se parte como en unos pelitos y esos pelitos como que se inyectan en los músculos, que le llaman músculo esquelético porque son los músculos que están pegados a nuestros huesos, ¿verdad? De hecho, es muy raro que se llame músculo esquelético porque en realidad todo el músculo voluntario es músculo esquelético. Los únicos músculos que no son esqueléticos son los músculos lisos, como por ejemplo el corazón, los pulmones, ¿verdad? Que son músculos que trabajan digamos, sin estímulo alguno, trabajan involuntariamente. Ahora, las neuronas, digamos, estas como ramitas que tienen las neuronas se llaman dendritas. Esas dendritas usualmente están conectadas cerca de los axones o de otras dendritas de otras neuronas y a través de ellas se pasan los impulsos nerviosos de un lugar a otro o a través del axón hasta las terminaciones nerviosas de los músculos, ¿ok? Así es como funciona una neurona. La acción de que pase ese impulso nervioso a través de la neurona y de una neurona a otra, eso es lo que se conoce como sinapsis. ¿Ok? Para ver si estoy grabando. Sí, sí estoy Sí, grabando. sí. Eso es lo que se conoce como sinapsis. ¿Ok? Hay sinapsis que suceden, bueno, no hay sinapsis que suceden, no, todas las sinapsis suceden de cierta manera. Las neuronas tienen dos estados. Bueno, tienen tres estados, pero digamos dos, uno de acción y uno de reposo. Cuando están en reposo se llama potencial de reposo, porque aunque están como durmiendo, siempre tiene potencial de que ocurra la sinapsis. Cuando las neuronas están disque durmiendo, tienen más iones sodio afuera de la neurona que adentro de la neurona. Y entonces ese impulso nervioso pasa a través de ciertos canalitos que están abiertos o están cerrados. Cuando están cerrados, que está en potencial de reposo, es cuando hay más iones de sodio afuera que adentro. Adentro lo que hay es potasio. Y ocurren por difusión facilitada de una bomba de sodio-potasio. Pero cuando sucede la acción, es decir, cuando sucede la sinapsis, a eso es a lo que se le llama el potencial de acción. Y el potencial de acción lo que hace es una despolarización y repolarización, que como es una bomba, es como bombear para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, y se empiezan a intercambiar los iones de sodio y potasio para afuera y para adentro, para afuera y para adentro, para afuera y para adentro, trabajando casi como que fuera, déjame pensar que como que fuera como un martillador, una cosa así, que está de esa manera traspasando el impulso nervioso. Pero ese impulso nervioso tiene una carga eléctrica que se mide en milivoltios. Milivoltios son cantidades muy pequeñitas de electricidad. Que, por ejemplo, funciona igual que la batería del carro. La batería del carro tiene un amperaje o un voltaje y ese voltaje está ahí durmiendo. Cuando vos encendes el carro, si no tuviera batería no se enciende.
Entonces, esa bomba de sodio-potasio es como la batería del carro, que produce un poquito de electricidad para que como que la neurona se despierte y empiece a funcionar. Esa electricidad mínima, vamos a ver aquí el dibujo, aquí está. Esa electricidad mínima, ay, no se me corrió el mouse, ¿qué se me hizo? Se me quedó pegado, a ver, ya. Esa electricidad mínima se llama potencial umbral. Si la neurona no llega a tener ese potencial umbral, fíjate que no se activa. Y eso es lo que le pasa, digamos, a la gente que consume drogas, ¿verdad? Y que poco a poco le va haciendo daño a sus neuronas. Al no tener potencial umbral, entonces el impulso nervioso no pasa. Bueno, yo Entonces no pueden como mover las manos o así. sí, o pensar, tampoco, porque hay neuronas de varios tipos. Hay neuronas, de hecho, vamos a ver si aquí, yo no me acuerdo si en esta parte era lo que decía el tipo de neuronas. Vamos a ver. Porque las neuronas se pueden conectar entre neuronas, sí, aquí está. Las neuronas se pueden conectar con otras neuronas. Las neuronas se pueden conectar con nuestros sentidos. Digamos que a uno le toca en la piel y uno no sienta. Por ejemplo, que uno tiene una gran cicatriz, ahí se te murieron algunos nerviositos y entonces donde te tocan vos no sentís. Yo tengo una parte en la panza donde tengo una cicatriz y me la toco y yo no siento nada. O sea, sé que me la estoy tocando porque el dedito sí siente, pero la Ajá. parte de la panza no siente nada. Y también las neuronas se comunican con las fibras musculares o con las glándulas secretoras. Entonces, sí puede ser que la persona, cuando queda paralítica, por ejemplo, y tiene un daño de los nervios están formados por neuronas, entonces no pueda mover una mano o no pueda caminar, ¿verdad? O lo que le pasó a la gente ahora con la vacuna del coronavirus, que empezaron a tener problemas con los nervios de la columna vertebral. Claro, no dicen exactamente qué fue lo que pasó, pero yo me imagino que empezaron a tener como síntomas como de cuadraplégicos, ¿verdad? Que no les Ujú. funcionaba nada. Espero que sea reversible, ¿verdad? Ok, ¿cómo funciona con dibujitos? A mí no mi perrita. ¿Ya conoces a mi perrita? ¿No? Déjame que te la presento, voy a pausar la... Ok, entonces te voy a explicar cómo funciona esto de la sinapsis con este dibujito que es muy fácil de explicarlo. Yo sé que esto no es lo que uno piensa que de cómo se van a ver las células, ¿verdad? Pero imagínate que por aquí, este es el axón, digamos, o sea, como la cola de la neurona. Hola, Talía, mi otra perrita. Entonces, digamos que aquí viene el axón, por aquí viene, como decir, la electricidad, ¿verdad? Esto le llaman célula presináptica porque todavía no ha traspasado el impulso nervioso a otra área. Entonces, esa célula presináptica que trae aquí como la electricidad, esa electricidad, by the way, no lo mencionaron antes, no solo tiene que tener bomba de sodio-potasio, sino que los nervios también ocupan calcio. Entonces, ese impulso nervioso va a activar algo que se llama vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas son como unas bolsitas que adentro tienen los neurotransmisores. Los neurotransmisores son como una sustancia que básicamente viaja a la otra célula y le dice, viene un impulso nervioso, por favor, ¿podrías abrir espacio para que pase el impulso nervioso y que siga Los la... neurotransmisores son un tipo de hormona. Sí, los neurotransmisores son hormonas, de hecho, son proteínas. Aquí pusieron un ejemplo, la acetilcolina. Ese es un ejemplo. La dopamina es otro ejemplo, pero hay otro montón de neurotransmisores que existen con nombres que siempre terminan en ina. Ok, entonces, ese impulso nervioso activa las vesículas sinápticas que se van a la membrana celular de la célula presináptica y por medio de exocitosis liberan los neurotransmisores que llegan hasta un receptor de neurotransmisores en la otra célula, que le llaman postsináptica porque es la que recibe la sinapsis. Entonces, esa recepción de los neurotransmisores, que básicamente es como una llave, es como ponerle la llave a la puerta y abrirla. Entonces, abrió la puerta para que pasaran el impulso nervioso. ¿Y por qué dicen iones? Porque la electricidad se mueve por medio de electrones.
Entonces, pueden ser electrones, o sea, E negativo, o también iones de sodio o de potasio o de calcio que van a formar la bomba para la difusión facilitada. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que pasa el impulso nervioso y así es como sucede la sinapsis. Aquí hablan acerca de la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson, el problema que tienen es que la dopamina, que es una de los neurotransmisores, de los más importantes de hecho, se deja de producir, fíjate. Entonces, algunos de los tratamientos es pues darles más dopamina, pero no funciona. Uno pensaría, ay, qué fácil, sería solo eso, pero a veces no funciona porque se crea una cierta resistencia. Entonces, es como ser como un drogadicto de dopamina, ¿verdad? Por más de que te den, tu cuerpo no la absorbe y no reacciona. Como con una hormona que habíamos hablado de la gente gordita, la lepsina, que las células grasas producían lepsina y que la lepsina te ayuda como a saber cuándo estás ya llenito y ya no comer más. Bueno, en los gorditos lo que pasa es que generan una resistencia a la lepsina. Entonces como que logran decirle al cuerpo, ah, no, yo sí voy a seguir comiendo y por eso comen más. Bueno, en el Parkinson se genera una cierta resistencia a la dopamina, la que se administra, y el cuerpo no la produce solito. Entonces, por eso es que se vuelven, todos los neurotransmisores empiezan a fallar en sinapsis y entonces piensan lento, se mueven lento y les empiezan a fallar los músculos, por eso son los temblores, porque tienen como un desajuste. Aquí estaba la otra que estaba dibujadita acá, que la pusieron de ejemplo de acetilcolina. La acetilcolina igual es un neurotransmisor. Uno la tiene que comer porque es producida, bueno, no come la acetilcolina, come la colina, uno sin saber, porque en Costa Rica no tenemos problemas así como de desnutrición por el tipo de alimentos, ¿verdad? Y cuando ocurre la respiración aeróbica, uno de los productos intermedios es el acetilo. El acetilo se une con la colina y así es como forma la acetilcolina. Y básicamente sirve para la transmisión, ¿verdad? Esto de neonicotinoides, que lo pusieron ahí así como boom, atravesado, ¿verdad? Es un compuesto que se parece a la nicotina que genera parálisis en el sistema nervioso de los insectos. Porque lo que hace es que no logra, no logra, más bien la palabra correcta es impide la sinapsis. Y al impedir la sinapsis, sucede parálisis y sucede muerte, porque parte de la función de las neuronas es activar las fibras musculares. Y parte de las fibras musculares son, digamos, las fibras básicas como los pulmones, el corazón, ¿verdad? Que son automáticas, son involuntarias. Entonces, lo que hace es que el insecto tenga como una parálisis general, entonces o le da un paro o deja de respirar o lo que sea. Y por eso es que cuando uno le echa spray a las cucarachitas, inmediatamente estiran la pata y caen para arriba. Y empiezan como a caminar lento, porque se están paralizando, ¿verdad? De hecho, yo busqué con Haya en un insecticida a ver si tenía este producto que se llama imidacloprid. Es un tipo de nicotinoide, pero no lo encontramos. Así es que me imagino que son así como que insecticidas fuertes, ¿verdad? Y nada natural, obviamente, ¿verdad? Potencial umbral, ya te lo expliqué. Ok, homeostasis. Esta parte de homeostasis, lo principal es comprender la parte de cuáles son las hormonas que produce el cuerpo, cómo las produce y para qué sirven. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, esto de las hormonas es súper interesante. Bueno, primero vuelven a hablar de homeostasis, que es básicamente que el cuerpo trata de llegar a un balance, ¿verdad? Y de funcionar fisiológicamente. Entonces, la primera glándula de la que hablan es del páncreas. El páncreas segrega enzimas digestivas. ¿Cómo segrega esas enzimas digestivas? Bueno, antes de decirte cómo las segrega, te voy a decir cuáles son porque las pusieron más adelante. A ver qué se me hizo. Páncreas, páncreas, páncreas. ¿Será que no lo pusieron en esta parte y era la que ya habíamos visto? I'm not sure.
La insulina, ¿verdad? Bueno, sí, sí, insulina y glucagón también, pero hay otras enzimas digestivas, déjame ver. Creo que no era en esta parte, ajá, creo que no era en esta parte. Seguro al puro principio, cuando veíamos del estómago y esa cosa, Ujú. ya me quedé picada suave. Y tiene que ser en la parte del estomaguito. Pero sí quiero mencionarlas porque como es del mismo tema parecido. A ver, penicilina, antibiótico, no. ¿Dónde está el dibujito? Este es el corazón. No. ¿Dónde está? Sistema sanguíneo, no. Digestión, aquí está. Absorción, vellosidades. Aquí están. Es que es importante como poder unir todo. Las enzimas del páncreas son amilasas, lipasas, fosfolipasas, proteasas, tripsina y pepsina. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya siguiendo con eso, entonces voy a bajar. Voy a borrar esto. Porque ya expliqué cómo son las células pancreáticas, ¿verdad? En otros videitos, pero ahora sí vamos a bajar a la parte del páncreas específica que sigue aquí. Son las hormonas, es lo principal que ellos quieren que aprenda uno aquí. Ok, bueno. Entonces, ¿dónde se segregan las hormonas del páncreas? Se segregan en los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen dos tipos de células, las alfa y las beta. Las alfa producen glucagón y las beta producen insulina. El glucagón es cuando uno tiene, bueno, básicamente sirve más bien para subirte el nivel de glucosa en la sangre. Y la insulina sirve para bajártelo. Las personas que tienen problemas con el glucagón o la insulina son las que tienen tipos de diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Si uno tiene la primera, está como decir salvado porque se puede tratar. La segunda no se puede tratar médicamente, solamente con dietas especiales. Entonces, el tipo 1, vos tenés problemas en las células beta. Las células beta son las que producen la insulina. Entonces, el tipo 1 es fácil de tratar. Bueno, yo digo fáciles. Todas las enfermedades son difíciles, ¿verdad? Tampoco quiero insultar a la gente que tiene diabetes. Pero digamos que es tratable porque usted se puede inyectar insulina, ¿ok? Claro, hay que estar muy pendiente de eso y andar su inyeccióncita con usted y a ciertas horas y todo, ¿verdad? El tipo 2, la diabetes tipo 2, es un problemón porque usted no reacciona a la insulina y bueno, tampoco reacciona al glucagón. Entonces, básicamente su cuerpo tiene un descontrol. Entonces, es más que todo, no es que el cuerpo tenga un descontrol, es que el cuerpo no logra determinar cuáles son los azúcares. Entonces, si usted no logra determinar cuáles son los azúcares, ¿cómo hace para controlarlos? Es como que usted fuera manejando y usted no supiera qué es una vuelta. Y entonces usted dice, como yo no sé qué es una vuelta, yo no sé que en una vuelta tengo que dar la vuelta. Suena un poco tonto, pero a nivel de cuerpo cualquier desajuste es grave, ¿verdad? El asunto con la diabetes tipo 2 es que usted controlarla es con pura disciplina, con puras dietas, o sea, comiendo lo que tiene que comer, a las horas que lo tiene que comer, en las cantidades que lo tiene que comer. Y por eso, pues mucha gente muere comparativamente más de tipo 2 que de tipo 1, porque la de tipo 2 requiere demasiada concentración y demasiada disciplina. Luego hablan de la tiroxina. Hice un puntito donde no debía. La tiroxina es una hormona generada por la glándula tiroides. La glándula tiroides está en el cuello, como por donde los hombres tienen la manzana de Adán, pero detrásito. Esa glándula es controlada por otra glándula que es el hipotálamo, que es la que le dice cuánta tiroxina producir. La tiroxina, su componente principal es el yodo. La gente que no consume suficiente yodo, que by the way en Costa Rica no sucede, les da una enfermedad que se llama bocio, que se les hace una pelotota así en la garganta, porque la glándula tiroides crece para tratar de compensar la falta de yodo.
Hay dos opciones de falla en la glándula tiroides. El hipotiroidismo, que es el que aparece aquí, y el hipertiroidismo. Hipo produce menos tiroxina de la que debe producir y la gente se ve como cansada, deprimida, más lento, ¿verdad? Les da sueño, o sea, Sí, como que mamá tiene eso. tu mamá tiene eso. Sí. Y me imagino que entonces le dan el componente hormonal equivalente, pero sintético, ¿verdad? Claro. Y hay otra gente que tiene hipertiroidismo. Bueno, y no se ve cansada tu mamá, so they're having good treatment. Y el hipertiroidismo, que la gente a veces, pobrecitos, se ven muy mal porque los ojos saltones, porque más bien están demasiado acelerados, ¿verdad? Después, yo te había dicho que habíamos visto esto de la leptina y mira, te mentí, porque hasta esta parte era que se veía. La leptina es una hormona que segregan las células adiposas. Entonces, la gente que tiene muchas células adiposas o muy crecidas tiene más secreción de leptina. La leptina te ayuda a controlar el apetito. Entonces, si vos sos una persona que tiene muchas células de grasa o muy engrosadas, vas a generar más leptina y eso te ayuda más bien a mantener tu peso porque te va a decir, no, ya no coma más. ¿Qué pasa con la gente que tiene un exceso de células adiposas o están muy engrosadas? Perdón, que el exceso de producción de leptina hace que el cuerpo, al igual que las bacterias, ¿te acuerdas con los antibióticos? Genere una resistencia a la leptina. Entonces no la lea y no le hace caso y por eso comen tanto y se van poniendo más gorditos. El problema de tener excesos de leptina o faltas de leptina, o que te lo inyecten, porque también eso es otro tratamiento, inyectarlo, es que te afecta al desarrollo, o sea, tu crecimiento mental, físico, etcétera, y también el funcionamiento del sistema reproductor. Entonces la gente, digamos, que se ve sometida, digamos, a tratamientos de control de peso y así, a veces después tienen secuelas y pueden tener problemitas para tener niños. Luego está la melatonina. La melatonina es la encargada de que nos dé sueñito. Últimamente ando tan cansada que yo seguro tengo melatonina todo el día. Bueno, los ciclos en los que dormimos y estamos despiertos, que le llaman ciclo de sueño vigilia, se llaman ritmos circadianos. Y esos ritmos circadianos son los que nos van diciendo cuándo tengo que estar despierto, cuándo tengo que estar durmiendo, si somos seres diurnos o nocturnos. Lo que pasa es que los seres humanos somos los únicos que podemos no hacerle caso a nuestros ritmos circadianos. Esos ritmos circadianos tienen unas células que se llaman núcleos supraquiasmáticos. Y esos núcleos supraquiasmáticos son los que producen la melatonina. En los animalitos, no sé, como las gallinas, por ejemplo, vos nunca has visto una gallina despierta en la noche. Bueno, o un pajarito, ¿verdad? Despierto en la noche. Hay peces que son nocturnos, hay peces que son diurnos, ¿verdad? Lo mismo aves. Podría ser un búho, no va a estar despierto en el día, va a estar despierto en la noche, ¿verdad? Pero digamos, un avestruz, te aseguro que en la noche duerme y en el día está despierta. Los perritos, vos que tenés perritos, es raro que un perrito se despierte en la noche, salvo que se esté orinando, ¿verdad? Bueno, porque los animalitos que no son seres humanos, cuando baja la luz, ellos tienen, bueno, los otros seres humanos tenemos también un receptor en nuestros ojos que se llama, ya le digo cómo se llama, eso es súper interesante. Literalmente es como un sensor. Aquí está. Tenemos una célula ganglionar en la retina del ojo. Y esa célula es tan especial que solo ve longitudes de onda de luz de 460 a 480 nanómetros. Entonces, si usted durmiera con las cortinas abiertas, en el preciso momento en que la luz que le llega afuera tiene esta longitud de onda, usted se despierta. Y en el preciso momento en que usted, claro, si uno no tuviera nada que hacer, y no tuviera que estudiar, y no existiera Netflix, y no existiera Facebook y nada, no sé si te pasa igual que a mí, que ahora con confinamiento me duermo como a las 2 de la mañana, me da una cólera, porque me pongo a hacer otras cosas. ¿A vos también? En vacaciones me pasaba. Qué duro eso, qué duro eso, porque uno se pone a hacer otras cosas en vez de acostarse y cerrar los ojos. Bueno,
Uno apaga la luz del cuarto precisamente para no recibir estas longitudes de onda. Porque en Las Vegas, en los casinos, parece que uno no sabe ni cuándo es día ni cuándo es de noche para que la gente no le dé sueño y sigan jugando? Entonces, cuando usted viaja y lleva muchos días afuera, ¿verdad? Con otros horarios, sus ritmos circadianos de producción de melatonina cambian de hora y usted se acostumbra. Entonces, esos núcleos supraquiasmáticos producen melatonina a ciertas horas. Cuando usted viene de otro lugar, digamos que venís de Israel, que es 7 horas adelante, vas a tener el horario corrido porque el cuerpo va a querer funcionar 7 horas desfasado. Y poquito a poco uno como que lo va acostumbrando a que vuelva a la normalidad. Pero igual le pasa a un perrito también, ¿verdad? Ok. Aquí hablan de otras, ¿cómo se llama? Hormonas. Las hormonas sexuales. Hay 3 tipos principales de hormonas sexuales y 2 tipos secundarios. Los 3 tipos principales de hormonas sexuales son la testosterona. Voy a bajar, a ver si lo logro poner en el mismo lugar. Aquí está, el estrógeno y la progesterona. La testosterona es la que da todas las características secundarias en el hombre. Sin embargo, la testosterona es una muy importante a la hora de que está el bebé en formación, porque si no hubiera testosterona que se produce a partir de la semana 15 de embarazo, o sea, más o menos como los 4 meses, entonces el chiquito nunca nacería chiquito, porque no tendría testiculitos, ni tendría pene. Es necesaria esa testosterona. Aparte que hay un gen, solo un gen, que de hecho dicen que es como decir una mutación del gen de la mujer, del cromosoma de la mujer. Es un gen el que hace que el segundo cromosoma del par 23 en los chiquitos sea un cromosoma Y. Y eso es conocido como el gen SRY. Voy a subrayarlo. El gen. Entonces, si es una bebé mujer como, o sea, XX, Ujú. entonces no hay testosterona. Es una muy buena pregunta la que haces, porque en las mujeres también hay testosterona y en los hombres también hay progesterona y estrógeno, pero en mucho menor cantidad. Las mujeres, de hecho, cuando hacen ejercicio, hacen mucho ejercicio, quieren tener mucha musculatura, incluso se pueden inyectar testosterona para, pues obviamente, una de las características secundarias que genera testosterona es el incremento en la masa muscular. Sí tenemos un poquito de testosterona, sí. No tanto como los hombres, porque obviamente la voz no nos cambia y no se nos hace manzana de Adán y no nos volvemos todas peludas en la cara. Bueno, hay algunas mujeres más peluditas que otras, ¿verdad? Las mujeres más peluditas que otras, incluso hasta hay un síndrome en que la mujer tiene más testosterona de la cuenta y sí tiene como rasgos como varoniles, mucho más fuerza, vello en la cara, no tiene tal vez tantas caderas, no tiene tantas boobies, tiene vello en otras zonas, como por ejemplo muchísimo vello en las piernas, en los brazos, ¿verdad? Eso es cuando hay un poquito más de testosterona. Incluso el tono de voz, aunque hay mujeres que tienen el tono de voz más bajito, pero no es por exceso de testosterona, es porque todas tenemos un aparato vocal diferente. Pero sí, las mujeres también tienen un poquito de testosterona y no es mala, es buena. Ahora, la testosterona entonces produce, voy a borrar esto, produce los caracteres secundarios en los chicos, ¿verdad? Como bueno, ya lo menciono mucho, la barba, bueno, el vello púbico, el crecimiento del pene, ¿verdad? A mí me gustaría, tal vez, al igual que todas las tablas que te las recomiendo, copiarlas, solo copiarlas, pero te voy a explicar qué es cada parte de estas en el dibujito. Este es el dibujito de un hombre y el dibujito de una mujer, lo puede hacer más grandes. Diagramita. Yo sé que esto uno lo ha visto mucho, pero bueno, ¿qué importa una vez más, verdad? Ok, esta es una vista frontal. Aquí en el centro está el pene. La parte de la cabeza esta, que es más gruesa, es el glande.
Y todo esto está compuesto por cuerpo cavernoso o tejido cavernoso, que es un tejido que está como esponjoso y cuando el pene no está erecto, literalmente es como una esponjita, ¿verdad? Vacía. Cuando el pene está erecto es porque se llenó de sangre. Entonces, al llenarse de sangre es como, por ejemplo, como llenar un globo de agua, ¿verdad? Que usted lo rellena, ¿verdad? Em, Estos azulitos que ves acá son los testículos que están metidos en una bolsa de piel que se llama escroto. Están afuera del cuerpo porque los testículos tienen que estar más fríos que el cuerpo. Obviamente no súper fríos, ¿verdad? Pero no súper calientes tampoco, porque la producción de espermatozoides se ve afectada por altas temperaturas. Entonces, digamos, por eso es que dicen que los hombres no tienen que andar como ropa muy pegada y así, que les genere calor, porque puede afectar su fertilidad. Claro que no es tampoco así demasiado, porque no me vas a decir que la gente que vive en el desierto es menos fértil que la que vive en Alaska, ¿verdad? Ok, estos tubitos morados que ves acá se llaman conductos seminales, pero también pueden ser llamados conductos deferentes. Y se llaman conductos seminales porque llegan hasta estas moraditas de acá, estas pelotitas moraditas que parecen unas alitas de mariposa, que son las vesículas seminales. De los testículos, por medio de los conductos seminales, llegan los espermatozoides que se produjeron en los testículos a la entrada de la uretra. Y también de la vesícula seminal sale el líquido seminal. Cuando se mezclan los espermatozoides con el líquido seminal, a eso es a lo que se le llama semen. Ahora, esta rosadita de acá es la glándula prostática o la próstata. La próstata también genera un líquido prostático y ese líquido prostático, usualmente durante el acto sexual, lo que hace es lubricar la uretra, que ves que está amarillita, porque la uretra sirve para que salga la orina de la vejiga. Entonces, siempre en el pene, cuando no está el acto sexual o cuando está empezando el acto sexual, el pene en la uretra está lleno de restos de orina. Entonces, si por allí pasaran los espermatozoides, morirían porque es muy ácido. Entonces, la glándula prostática, se encarga de producir el líquido prostático que básicamente lo que va a hacer es, aparte de lubricar durante el acto sexual, también va a eliminar esos restos de orina y va a preparar el camino para que cuando pase el semen no mueran los espermatozoides por cambios de pH. ¿Qué tal? ¿Clarito? Sí. Bueno, qué bueno. La mujer, ese sí lo conocemos porque somos mujeres, pero igual voy a explicar. Tenemos dos ovarios, de los cuales sale un óvulo, bueno, uno, pueden ser más, ¿verdad? Un óvulo de cada uno de los ovarios cada mes de por medio. O sea, un mes de acá, un mes de acá, un mes de acá, un mes de acá. Obviamente, las personas que se someten a tratamientos em, ¿cómo se llama?, de fertilidad, puede ser que sufran una superovulación, que es que producen 12 o más óvulos. Obviamente, esa superovulación la utilizan, por ejemplo, en inseminación in vitro o bueno, o sencillamente no la sacan y la dejan ahí cuando hay inseminación artificial, o incluso hay inseminación natural que se llama in vivo, y es cuando la gente tiene sextillizos y trillizos y de todo, ¿verdad? Entonces, sale el óvulo del ovario. Sale con un folículo, que un folículo es básicamente una bolsita que lleva al óvulo como cuidadito a través de las trompas de falopio. Bueno, cuando pueda ocurrir un embarazo en las trompas de falopio, que es muy doloroso y usualmente hay que pues, eliminar el feto, y eso se llama un embarazo ectópico. Ok, en fin, cuando el óvulo llega a toda esta parte se llama etapa folicular durante el ciclo de la menstruación. Y esa etapa folicular se ve alimentada por, ahorita te voy a enseñar los gráficos de las hormonas, por la folículo estimulante y por la luteinescente. Cuando el óvulo y el folículo llegan al útero, entonces ya esa etapa no es folicular porque es de ovulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El folículo se rompe y sale el óvulo ya maduro. Si encuentra espermatozoides y sucede la fecundación,
Entonces el cigoto, que ya no se va a llamar óvulo porque ahora ya está fecundado, el cigoto va a buscar implantarse en estas paredes que ponen así como con una parte rosadita más oscura, que eso se llama endometrio. El endometrio es la capa de sangrita coagulada, yo sé que es medio asqueroso, que nos crece adentro, que lo que sirve es para ir formando capilares, arterias, que si cae allí el cigoto se implanta e inmediatamente se le forman arterias que le van a irrigar sangre. Y esa sangre va a ser como el alimento, básicamente, del ser humano nuevo que se va a generar. Luego se convierte como en una sola arteria grandota, que es el cordón umbilical, por el cual la madre y el hijo intercambian, pero es sangre. Y la sangre tiene pues todos los anticuerpos de la madre, todos los nutrientes, etc. El útero es como decir la partecita de arriba. Aquí es donde crece el bebé. Esto ¿Y que qué está aquí, pasa si pero no hay bebé? Si no hay bebé, ¿qué sigue? si no hay bebé, entonces lo que sigue es la menstruación. Bajan los niveles de hormonas, que ahorita te voy a explicar acá con estos grafiquitos que son de hormonas. Bajan los niveles de luteinizante y folículo estimulante y suben los niveles de progesterona y estrógeno, y entonces ocurre la menstruación. Y entonces se desprende el endometrio y luego vuelve a empezar el ciclo de nuevo. ¿Ok? All right. Entonces te voy a explicar con estos dibujitos cuál es, digamos, la distribución hormonal que tenemos. Voy a bajar, a ver si me deja. Sí, hacerlo un poquito más chiquito para que sean los dos. Ok, pura vía. Un gráfico es de estas dos hormonas, la LH es la luteinizante y la otra es la folículo estimulante. Y el otro gráfico es de la progesterona y los estrógenos. Estas son como las grandes hormonas primordiales de la mujer. Y estas son, pues no son las primordiales, son importantes, pero no son secundarias. Ok, perdón. Entonces, aquí donde dice menstruación, empiezan a contar el día 28, supuestamente, de nuestro ciclo es el día, al mismo tiempo el día 1. O sea, uno empieza a contar el ciclo menstrual de uno el primer día que le vino la regla. ¿Ok? Entonces, el primer día que le vino la regla, ¿cómo están nuestras hormonas? Vea, la folículo estimulante está altísima, la luteinizante está baja y la progesterona y los estrógenos están bajitos también. Aquí es donde se empieza a desarrollar un nuevo óvulo. Entonces, el ovario empieza a preparar un nuevo óvulo y estimula el folículo para que crezca y entonces pueda agarrar el ovulito. Bueno, de aquí hasta más o menos el día 7, día 10, día 7, por ahí, ves que los niveles de folículo estimulante van bajando y luteinizantes se mantienen estables y progesterona y estrógenos suben un poquitito. Muy bien. Más o menos el día 14, que uno dice día 14, pero yo digo que entre el 10 y el 14, suben la luteinizante un montón, la folículo estimulante un montón, porque aquí se va a romper el folículo, ya va a salir el óvulo, vamos a estar en la ovulación. Sube también los estrógenos, pero la progesterona todavía se mantiene bajita. Justo aquí, en esta línea punteada, sucede la ovulación, que es donde hay mayor posibilidad de embarazo si no hubiera ningún tipo de protección. Después de que sucede la ovulación, entonces empiezan a bajar tanto la luteinizante como la folículo estimulante hasta que ya viene la menstruación, que vuelve a crecer la folículo estimulante porque va a decir, por favor, mándeme otro óvulo. Durante esos días, lo que yo tengo alto es la progesterona y los estrógenos, porque eso lo que va es a favorecer el celo, llámese celo, digamos, para tener la relación sexual, que la mujer pues tenga ganas, ¿verdad? La fecundación. Si no se fecunda, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los óvulos se van a degradar y después viene la menstruación y bajan tanto la progesterona como los estrógenos. ¿Verdad? Eso está bueno, ¿vale? Que quedó grabado. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Ya, a ver. Fertilización in vitro, bueno, ya te expliqué. Y el tema extra.
Este tema extra es un poquito repetitivo, pero usan algunas palabras nuevas. Vean, por ejemplo, usan biocenosis para los factores vivos y biotopo para los que no están vivos, pero que no estuvieron muertos, no es que están muertos, es que como el aire, el agua, las piedras, ¿verdad? La tierra, que no están vivas. ¿Qué más ponen diferente? Los nichos. Nichos es el papel que cada ser vivo juega en un ecosistema. El principio de exclusión competitiva es que cuando hay dos especies que están en el mismo lugar y tienen el mismo nicho, o sea, la misma función, empiezan a competir entre sí por espacio, por alimentación, por luz, por agua, por techo, ¿verdad? Por reproducción incluso, ¿verdad? El nicho fundamental es como decir un lugar habitable que cumple con todas las necesidades que usted tiene y que no llega a la sobrecarga. El nicho realizado es cuando a propósito, bueno, puede ser que sea a propósito, puede ser que sea sin querer, pero el nicho realizado es cuando su nicho, como decir, se le acaba el mercado y usted ya no puede vivir más ahí, entonces tiene que o morir o buscar a dónde irse a vivir. El desplazamiento de carácter es cuando ocurren cambios debido a la competencia. Puede ser que, qué sé yo, que usted nació un pajarito, no sé, más chiquitito y entonces se lo comieron otros pajaritos o no logró comer suficiente y se murió. Entonces después no se pudo reproducir, obviamente, y los que se reprodujeron fueron los pajaritos más grandes, que tiene que ver mucho con la selección natural. Y aquí Estas vienen las... operaciones interespecíficas podemos saltárnoslas porque ya lo estudié para SAS. Oh, good job. Ok. Ok, la especie clave son especies que son fundamentales. Por ejemplo, especies fundamentales en la Tierra son las abejas, porque las abejas se encargan de la polinización en una gran cantidad de plantas, ¿verdad? Entonces son especies sin las cuales el mundo pues estaría muy mal. Ujú. Ok, el nivel trófico es todo esto de quiénes son productores, quiénes son consumidores, si son herbívoros, si son carnívoros, si son omnívoros, si son descomponedores, saprófitos, ¿verdad? La red trófica es como la cadena alimenticia. La pirámide de energía es lo mismo, pero en pirámide, ¿verdad? En pirámide sin ver las interacciones entre ellos en detalle. La tasa de relación de conversión alimenticia es la cantidad de alimento que se necesita para tener cierta masa corporal. Por ejemplo, que usted diga, yo necesito diariamente comer, un pajarito, diariamente necesita comer 100 gramos de alpiste para producir 1 gramo de carnita. Los pajaritos, gramo de carnita, digo yo, los pajaritos ni carne tienen, pero bueno. Eso es lo que se utiliza. Por ejemplo, que usted diga, a los chanchos les tengo que dar 50 kilos de yuca para que aumenten de peso 1 kilo. Estoy hablando paja porque no sé cuánto hay que darle a los chanchos, ¿verdad? Okay. Bueno, el clima es toda la composición que depende de la altura, de la situación geográfica, de la humedad, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes climas. Por ejemplo, aquí ponen, cuando hay mucha lluvia es un bosque, lluvia moderada es una pradera, cuando no hay lluvia es un desierto, que puede ser frío o cálido. Temperaturas altas es una pluvisilva tropical, como la Amazonas, digamos. Temperatura fresca con mucha lluvia, un bosque lluvioso, que casi todo lo que hay aquí en Costa Rica. Sucesiones ecológicas es como la evolución en los ecosistemas. Sucesión primaria es cuando es un ecosistema como recién nacido, no existían ahí organismos vivos y de repente empiezan a existir. Eh, Producción primaria es cuando hay alta incidencia de factores naturales que lo que hacen es que sea posible que ocurra la vida. Sucesión secundaria es cuando ya había una comunidad, sucede algo y entonces cambia. Ecosistemas, tipos de ecosistemas abiertos, que todos son abiertos en realidad en el planeta. Cerrados sería, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de un ecosistema cerrado. Eh, una pecera,
porque una pecera es un ecosistema cerrado porque no le entran ni le salen peces, pero sí le entra energía porque le tenés que tener un motorcito y le entra oxígeno. Y aislados como por ejemplo, qué sé yo, que vos, como un ant farm, eso es un ecosistema aislado que no tiene ningún tipo de comunicación con ningún otro. Bueno, agricultura sabemos qué es. Ok, otros conceptos acá chiquititos. Especie endémica son especies que son típicas de un lugar, como por ejemplo el árbol de Guanacaste en Guanacaste. O las ranitas esas doradas que teníamos en Costa Rica, que ahora supuestamente volvieron a aparecer. Especie alóctona es que ha venido de otro lado donde no existía. Especies, bueno, pusieron endémicas versus alóctonas, a ver qué dicen ahí. Ajá, en estas especies endémicas y especies alóctonas, yo creo que el ejemplo más bueno son los zanates. Los zanates son esos pájaros negros, grandotes, feísimos, pobrecitos. Ellos tienen derecho a vivir, ¿verdad? Pero son especies invasoras. Y al ser especies invasoras, llegan y acaban con las especies endémicas. Digamos, los zanates se comen los huevos de otros pajaritos, se comen los reptiles, se comen los anfibios, ¿verdad? Entonces, poquito a poco van eliminando la biodiversidad. Para controlar las especies invasivas, ellos dan algunas técnicas, como por ejemplo el control biológico, como en el libro que hablan acerca de las orugas de las mariposas monarca, que lo que hacen es inyectarle un gen a, a, al maíz, un gen BT, y ese gen BT sale volando por el polen del maíz a las hojas de otras plantas que están cerca, y las orugas se comen esas plantas y entonces se mueren. Entonces, eso es como control biológico. También puede ser, qué sé yo, que vos tenés bueno, como en Japón, que en las casas tienen un cocodrilito chiquitito y lo sueltan en la noche para que se coman los ratoncitos y las cucarachitas. Obviamente no come seres humanos, pero ahí se come todas esas cositas. O uno que a veces uno dice, ay no, deje la arañita que crece en la ventanita del baño, porque se comen los mosquitos. O que uno dice, no mate las geckos, porque las geckos se comen las cucarachas, o cosas así, ¿verdad? Eso es control biológico, claro. Que obviamente a nivel profesional lo hacen como mucho mayor, ¿verdad? A ver, bioacumulación es cuando hay toxinas acumuladas en el cuerpo de los seres vivos. Por ejemplo, cuando en la pintura había plomo, que la gente literalmente se moría de intoxicación por plomo hasta que descubrieron que eso era malo y lo quitaron de la pintura. Biomagnificación es cuando hay algún agente que se acumula a través de la cadena alimenticia. ¿Qué te puedo decir? Tal vez, tal vez digamos si uno comiera, qué sé yo, algún pescado que tuviera, qué sé yo, que estuviera contaminado con mercurio, ¿verdad? Eso sería no por bioacumulación, sino por biomagnificación, que cada uno se va como intoxicando más. El DDT es un insecticida que, bueno, ya lo prohibieron porque era sumamente contaminante y se bioacumulaba. Hasta los seres humanos sufríamos por eso. En cuanto al plástico, hay plásticos grandes que son los macroplásticos y chiquitos que son los microplásticos. Y los giros son unas áreas oceánicas donde por las corrientes se llegaron a acumular los plásticos, entonces literalmente son como islas de plástico. Vamos a ver, de aquí, bueno, no he visto ningún examen que pregunten nunca el índice biótico, pero de todas maneras yo sí les estoy diciendo que se aprendan esa formulita por si la necesitan. Claro que a uno le tendrían que dar la cantidad de organismos por grado de tolerancia y la cantidad total de organismos en el hábitat. Lo que sí he visto, que te lo mandé en una foto, era el índice mitótico, que es la cantidad de células durante la mitosis dividido entre la cantidad de células totales. Eso fue lo único que sí te mandé, que sí lo he visto que lo preguntan en un examen. Estas especies indicadoras son organismos que en ciertos ecosistemas deben estar y te dan una indicación de que también está el ecosistema.
Yo sé que en Costa Rica, en algún momento leí algo de algún estudio de que, por ejemplo, dependiendo de cuántas, ¿qué era? Yo creo que era así como dependiendo de cuántas, pucha, no me acuerdo. No sé, son organismos que son muy sensibles, entonces, dependiendo de cuántos organismos de ese tipo hay, vos podés saber si el ecosistema está saludable o no. Conservación in situ son como decir como eh, como los parques nacionales, que usted trata de conservar lo que hay allí. Conservación ex situ es como cuando la gente, qué sé yo, están tratando de que haya más águilas de tal tipo, entonces esta señora que lo hace, creo que es en África o en India, que va y le quita los huevos a las águilas, hace que estén listos para nacer y cuando ya van a nacer se los vuelve a poner, como para que no le pase nada durante ese periodo o nadie se los robe. Ah, ¿qué más? Mm, componentes de la biodiversidad. La riqueza es el número de especies que hay y la uniformidad es entre un ecosistema y otro cuántas especies hay, como para que esté como parejo. El índice de diversidad de Simpson es otra cosa que podrías ponerlo como entre tus notas solo por tenerlo, pero te tienen que dar los números. Es un numerito donde su valor mínimo es 1 porque es una especie y es el número de las especies por el número de las especies menos 1 entre la suma de todas las especies por n menos 1. Y la biogeografía básicamente es como mapear los volúmenes de vida que hay alrededor del mundo para ver como dónde hay más biodiversidad. Y con eso entonces termina este último tema, no solo el 6, sino el tema extra. Voy a ponerle pausa.